Hola a todos, hoy nos encontramos con una persona muy especial. Ella es Alicia Barnard, quien es consultora independiente, colaboradora de Interpares Trust AI. Ha brindado consultorías para diseñar políticas de gestión y preservación de archivos analógicos y digitales. En 2005-2006 recibió financiamiento de la UNESCO para capacitarse en preservación de archivos digitales en el marco del proyecto Interpares, con sede en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Cuenta con múltiples trabajos sobre archivística presentados en eventos académicos, impartiendo cursos, diplomados, también publicaciones en revistas, libros nacionales y del extranjero. Durante el 2009 y 2012 participó en el Grupo de Reflexión Iberoamericano sobre Valoración Documental, FIED, donde coordinó el Grupo de Valoración de Archivos Digitales. De 1990 al 2008 fue directora del Centro de Documentación Institucional de la Secretaría de Salud y a partir del 2003 funcionaria de acceso a la información. Formó parte del Consejo Editorial de la Enciclopedia of Archival Writers y participa en los consejos editoriales del Archivo General de la Nación de México, de Tábula y de Métodos de Información en España. En 1991-2013 recibió la mención al mérito archivístico otorgados por el Archivo General de la Nación de México. Y hoy la tenemos en este canal. Yo estoy muy feliz de que haya aceptado esta invitación porque alguien con tal trayectoria, pues qué rico que nos pueda compartir un poco sobre todas sus perspectivas con relación al desarrollo de nuestra profesión en Latinoamérica. Entonces, primero que nada, profesora, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida al canal de contenido archivístico. Nelly, muchas gracias. La agradecida soy yo por la invitación. Espero que podamos tener una plática agradable con temas que han sido parte de mi vida desde 1990. Totalmente, ¿no? Entonces, adelante. Gracias, profe, porque sí que rico poder conversar sobre ese tipo de cosas y sobre la vida de personas que le han aportado tanto a nuestra profesión a nivel latinoamericano y que hoy muchos de mi generación o de las generaciones actuales pues podemos disfrutar de muchos privilegios, aún con mucho trabajo por hacer, pero de muchos privilegios gracias como a todos los avances que personas como usted han podido lograr en tiempos anteriores. Entonces, quisiera como empezar esta entrevista con una pregunta y es que con una carrera tan vasta y significativa en el ámbito archivístico, como ya lo pudimos ver en el perfil, ¿qué fue lo que inicialmente le atrajo al mundo de los archivos y cómo cree que ha evolucionado la percepción de la profesión archivística en Latinoamérica desde sus inicios hasta hoy? Es que no me atrajo, me Fue invitaron. accidente. No, me invitaron. Este, en 1990 fui invitada por el entonces secretario, que son ministros del Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, a hacerme cargo de un centro de documentación institucional. El centro, entre otras cosas, es lo que era, lo que es ahora una coordinación de archivos de la institución y además tenía centro de documentación. ¿Qué te lleva a esto? A conocer la práctica en serio. Algún día cometí el error, dije, no, eso está mal hecho, hay que cambiarlo. No te quiero decir el caos que se creó al día siguiente, ¿no? Entonces te lleva a conocer exactamente, porque el centro teníamos a cargo cerca de 30 y tantos archivos de oficina, o nosotros le llamamos archivos de trámite. Ujú, Teníamos un archivo de concentración bueno, todavía está, y un archivo histórico con documentos del siglo XVI en adelante. Entonces teníamos el ciclo de vida a nuestro servicio y muy poca información. De hecho, Archivo General de la Nación, yo representé al ministerio en lo que se llamaba, y te lo voy a decir rápido porque es muy largo, Comité Técnico Consultivo de Unidades de Correspondencia y Archivos, Cotecuca. Este, soy la que más tiempo he estado ahí, estuve ahí y ahí es donde aprendí, o sea, de ahí conocí bases, porque ya para esa época en México ya había un sistema red de archivos. O sea, faltaba la instrumentación, pero había un sistema red que te decía un área coordinadora, archivos de gestión, archivo de intermedio, archivo histórico. Aunque no estaba claro si el archivo histórico debería de estar ahí o en el Archivo General de la Nación. En la actualidad, la nueva ley te dice que los puedes tener o te los puedes llevar. Yo no estoy de acuerdo. ujú. Y no estoy de acuerdo que las dependencias tengan archivos históricos porque no es su vocación.
Y Total. entonces a veces hay recursos, a veces no hay nada, ¿sí? Afortunadamente en salud sí los hubo. Y el archivo histórico de la Secretaría de Salud es de los más reconocidos en México. Y entonces ahí caminé, empecé a caminar y de repente, pues, ¿qué viene? Una pregunta, ¿y qué hay en las computadoras? ¿Son archivos o no? Leí algunas publicaciones bueno, primero en 90 ya asistí, no, en el 92 o 94 que era la reunión del Consejo Internacional de Archivos que se llevó a cabo en Montreal. Entonces, ahí me di cuenta del tamaño y el alcance de la profesión. Cuando ves a 2000 gentes sentadas en un salón, te asusta. ¿Dónde tengo mi mayor formación? En el ambiente anglo, porque yo empecé a leer a los expertos en inglés. Entonces, más adelante sí me incorporo con lo que los españoles, bueno, con mi querida Antonia, que en paz descanse, y con José Ramón Cruz Mundet, porque a mí José Ramón Cruz Mundet me abre la realidad de los archivos administrativos, de los archivos operativos, ¿no? Bueno, aparte de otros, pues, por supuesto, pero realmente cuando veo ahí, entonces me doy cuenta que esto va en serio. Yo antes había colaborado como asistente en un centro de investigación científica médica. Entonces, el qué, cómo, para qué era mi razón de ser. Y eso me enseñó mucho, me enseñó cómo funcionaba un archivo de trámite, cómo funcionaba el archivo de concentración. Y ahí empecé, pero sí empecé a cuestionarme, ¿hay archivos digitales? ¿Sí o no? Leí alguna publicación del Consejo Internacional que había sido traducida, que de hecho en inglés no fue muy bien recibida porque parecía que estaba pegada con diferentes autores. Y luego lo tradujeron al español y bueno, decía yo. Entonces alguna vez entré a un curso de la Nación Americana de Archivistas, entendí una parte. Finalmente, ya después llegué a Interpares, pero ese es mi camino inicial en la archivística. Llegó, entonces no la trajo, sino que la llevaron allí por Me accidente. llevaron y aquí me Sí. tienes, a punto de empezar a dejar el camino, ¿no? Ya. Ay, no, profe. Bueno, hablemos, sigamos hablando de los inicios antes de hablar Vamos, de... pues, ajá. Sí, pero sí, coincidimos, yo creo que muchos archivistas coincidimos que llegamos por accidente, por cosas de la vida y nos quedamos acá porque no creo que exista alguien que desde pequeñito haya dicho, yo cuando crezca y sea grande quiero ser archivista. Eso, No, para sí, nada. eso no existe aún, como existe de pronto con la medicina, con el derecho y bueno, con otras profesiones, pero lo bueno es que quienes llegamos acá y descubrimos todo lo bonito que nos da esta profesión, nos quedamos acá y lo hacemos con muchísima pasión. Entonces, vamos a pasar a una segunda pregunta y es que sabemos que la tecnología ha transformado radicalmente la gestión de información y usted ahorita decía que tenía muchas dudas sobre qué pasaba en los computadores. ¿Cuál ha sido su mayor desafío o el mayor desafío, perdón, y a la vez la mayor oportunidad que ha identificado en la transición de los archivos tradicionales a los entornos digitales? Eh, la mayor desafío es haber entendido qué son los archivos electrónicos o digitales, que primero se le llamaron electrónicos, que ya sabemos que pueden ser digitales o analógicos, y después digitales, ¿no? Entender. Mm. Algo que me ha enseñado la vida es que si yo no puedo, o sea, los archivos digitales no los puedes tocar. Entonces tienes que entender cómo opera el asunto y los requisitos que necesitas para que estos sean auténticos, fiables y precisos, por ejemplo, por decir algo. Creo que ese es el mayor desafío porque cuando nos becaron gracias a Luciana Duranti por UNESCO, el compromiso era divulgar. Después de haber estado como 3, 4 semanas, no más, como 8 semanas diferentes, porque íbamos 2 semanas, regresábamos, íbamos y veníamos en Canadá, el compromiso era divulgar. Y yo creo que me tardé como 6 meses o algo así para poder verbalizar algo de lo que había aprendido, porque fue una información intensiva
que no recordamos siempre porque en pleno otoño ahí íbamos caminando del campo, en el campus a llegar y empezábamos a las 9, a la 1 lunch, regresábamos hasta las 5 de la tarde. Pero constante, ahí no que vamos a, nada, Vamos a constante. conocer la ciudad, no, 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 a no. O sea, estudiar. fue una experiencia inolvidable. Convivimos en el campus, nos hospedaron en el campus y realmente todo eso que nos enseñaron, que fue en 1900, no, 2005, sí, 2005 y acabo de 2006, no la cambio, pero asimilar para poder divulgar, no, ese sí fue un dolor de cabeza. Este, Sí. pero se logró. O sea, porque, pues, cierto que sigo divulgando, pero ahora aunado a la investigación y a la impartición de cursos. Como no tengo el grado, porque soy autodidacta en los archivos, sí participo en cursos, hago publicaciones, etcétera. Creo que Y, ese es nuestro mayor logro en México. eh, Pues, ¿qué tenemos? Tenemos un diccionario, el primer diccionario de archivos electrónicos que trabajó el doctor Juan Buchas y yo. No había nada o sea, es el primero inclusive en Latinoamérica. Ahorita ya hay varios glosarios. Y no se diga nuestra participación, por ejemplo, para mí en el FIED, en el Foro Iberoamericano de Valoración Documental, que me tocó con Luis Casellas, la última parte de España, trabajar lo que eran los criterios para valoración documental en archivos electrónicos. Y ese es el gran desafío. O sea, si a mí me preguntas cuáles son los grandes problemas de transición entre archivos físicos y archivos digitales, o el desafío es la clasificación archivística bien hecha y la valoración documental. Y saber que hay criterios específicos de valoración documental para archivos digitales. Todos creen que con lo que tengo para criterios de valoración es suficiente. No, es el proceso más complejo que hay. A veces se le quiere minimizar, pero no es cierto. No puede ser. Y no puede ser por el alcance mismo de la propia archivística derivada del cual se deriva la gestión documental. O sea, sin archivística no tenemos gestión documental. El mm, conocimiento, todo está ahí. Entonces, por qué intervienen muchos profesionales? Es decir, yo no te puedo valorar de archivos clínicos si no conozco el ambiente. ¿Y quiénes conocen? Por eso nacen los grupos interdisciplinario. interdisciplinarios para poder hacerlo, ¿no? Entonces, es un verdad, y eso nos tiene atorados. Y en la publicación que hicimos, bueno, el estudio que hicimos en Interpares este año sobre, soñaba yo, la posible aplicación de valoración documental en archivos analógicos con inteligencia artificial, bueno, soñaba, ¿no? Porque se hace un estudio y está ya publicado en Interpares. Lo llevamos a cabo Raquel Umaña, Norma Fenoglio y Aida Luz Mendoza conmigo. Hicimos un cuestionario a nivel latinoamericano orientado a quienes tienen la autorización para destinar archivos de manera final, sea para historia o sea e instituciones federales, ¿sí? De cualquier tipo. Los resultados son lloradores, ¿sí? Porque, Pero son resultados que ya sabíamos. Hay toneladas de papel que nadie las atiende. No hay recursos que nadie les da. Están en bodegas que ponen en riesgo la salud. No hay enseñanza clara en lo que es la valoración documental. ¿Sí? Entonces, pues son lloradores. Y luego todo el mundo dice que la inteligencia artificial les va a ayudar. Perdón, primero vamos antes y ahí está ese ligue que se está rompiendo. ¿Sí? Entonces, si no conocemos de archivística, de gestión documental, pues no sabemos cómo aplicar algo más, claro, ¿sí? Entonces, el punto de vista de proceso más complejo es la evaluación documental. La clasificación, si no está bien hecha,
El modelo del consejo en el ambiente digital, yo creo que tú lo sabes mejor que yo por tu juventud. En ambiente, hablar de subseries no es lo más conveniente, Mm. sino hablar a nivel de serie, de grupo documental, porque subseries y subseries es una locura, porque tenemos metadatos, ¿no? Entonces, y luego viene Recording Context. Entonces, dices, ¿cómo le hago, no? Con tanta subserie, ¿sí? Sí, Ya desde entonces lo sabíamos, pero no nos los creen, a veces no nos creen y entonces prevalece el modelo de sección, que es algo así como un hueco, una caja vacía, porque la sección nada más tiene el nombre. Luego viene la serie, esa es la que vale, el expediente si quieres, pero nunca subseries. Y saber hacerlo en cuanto a funciones, bueno, aquí ya de una vez te cuento, ¿no? El primer cuadro de clasificación archivística por funciones no sustantivas, las administrativas, lo hice en 2002. Este cuadro de clasificación por funciones comunes se ha usado en todo el país pensando que era norma y no lo fue, fue una propuesta, casi norma de facto. Sí, recientemente hubo ahí por ahí en una lista, no, que es norma. Y entonces dije, no, fui a verlo, pues ya no me acordaba yo verdaderamente. Y fui a ver la publicación. No, no es norma, es una propuesta. Está publicada por Archivo General de la Nación. Y como yo no sabía cómo llamarle, algo así creo que se llama del expediente de archivo, porque no sabías cómo llamarlo, ¿no? Pero se publicó en 2002 o 2003. Y como no había nada para empezar a clasificar por función, digo, por función común, se tomó como regla. Y no me extraña la posibilidad de que esto se haya adoptado en otros países. Porque eso de hablar de funciones comunes fue una locura mía. En términos de que yo veía, porque antes, no sé, pero se clasificaba por DEWI, por ese sistema de catalogación bibliotecario. Y se tomaba muy en cuenta a las áreas, pero cuando te das cuenta que las funciones prevalecen las y áreas que hay externas un no. grupo de funciones que son transversales a todas las instituciones, dije, ya, porque además no lo quería hacer, tenía mucha flojera en dedicarme a hacer eso. Me tardé meses, pero salió y salió tan es así que se sigue usando, pero con ajustes, lo cual es necesario. Y pero sí lo han querido regular, inclusive, que es no, no es regulado, pues es regla de facto. A mí me da mucho gusto, ¿eh? Alguna vez lo vi publicado en un diario oficial o un diario de una entidad. Yo dije, Dios santo, ¿a dónde llegó esto, no? Pero me da gusto haber aportado, haber compartido. Entonces, pues ahí voy. Pero la valoración es otra cosa. La valoración hay que trabajar mucho, hay que hacer criterios. En México ya aparece en la nueva ley el grupo interinstitucional, aunque de repente percibo que le quieren limitar su operación, lo cual es al revés, ¿sí? Y la otra es el asunto de que hay que establecer criterios claros. Acá lo que se está haciendo, y también es bueno, formatos, pero no análisis. O sea, dan cursos y yo veo que tienes que llenar el formato tal, pero en la discusión, en el debate del análisis, todavía no llega. O sea, sí hay criterios básicos en formatos, ¿no? Pero no hay ese debate que necesita saber. Por ejemplo, sabemos que todas las estadísticas nacionales son perennes, ¿no? O sea, no se van, pero habrá algún grupo documental que no sabemos si es o no. Ahora sí ya. Sí. Bastante interesante, profe, esos desafíos, porque sí, lo que usted mencionaba, digamos que a veces tratar de aplicar lo mismo que por tradición por muchísimos años se ha validado para lo análogo, es muy difícil llevarlo a un ambiente digital cuando todo es No, tan abstracto. los análogos son los mismos, no cambian.
pero Ujú. hay más, Sí, ¿sí? sí. Y la otra es, yo conozco nada más un trabajo que se hizo, no sé, creo que Brasil ha hecho bastante en cuanto a criterios de preservación a largo plazo. Y en Chile, en un momento desconozco está ese proyecto, pero ese proyecto era bien interesante porque de la nada tuvieron por ley que hacer un repositorio de preservación a largo plazo y hicieron el modelo ICE, pero aplicado. O sea, yo leo mucho y el único que conozco así, porque hasta los pusieron en diagramas, está en algún Facebook, los diagramas a mano de cómo se movieron con modelo ICE. No sé si, yo creo que las universidades lo están manejando, pero más en el entorno bibliotecario. Es que ICE es para todos, o sea, no hay este registro. Hay un nuevo ICE, hay que leerlo. Acaba de actualizarse el año pasado, creo, ¿sí? Pues hay que leerlo y eso es otra cosa. La gente no lee. Está esperando que llegue el tecnólogo y me diga cómo hacerle sin tener una idea clara de lo que quiero. Así es. Bueno, vamos a seguir si quieres. Bueno, vamos con la tercera, profe, y es a lo largo de su trayectoria, ¿podría compartirnos algún proyecto o iniciativa en la que haya participado y que considere que ha tenido un impacto particularmente profundo en la organización, conservación o difusión del patrimonio documental en Latinoamérica? Y no sé si ahí podemos hablar de proyecto Interpares, que igual usted ya lo ha ido mencionando. Bueno, patrimonio documental no, para mí es un concepto todavía muy complejo. Prefiero hablar de archivos históricos y de ahí derivar patrimonio. Pero sí tenemos que hablar de interpares, ¿no? O sea, el mayor proyecto en el que he estado participando desde 2005 es Interpares. Y gracias a Interpares entendí que eran los archivos electrónicos. Gracias a Interpares empecé a trabajar en difundir, porque déjame contarte que yo creo que en Colombia estuve como 4 o 5 años, 4 o 5 veces. De hecho, fue invitada primero por la doctora Rutelena Vallejo, luego por el doctor Carlos Zapata, que es buen amigo, querido mío, y conozco a una cantidad interesante de colegas colombianos, a los cuales tengo gran afecto, porque yo creo que entre Vancouver y Bogotá, bueno, también conozco el Quindío y otro lugar, pero entre Vancouver y Bogotá, creo que son los países los que más he visitado. Mm. Sí, digo, entre Canadá y Y Colombia. Colombia, sí. Sí, creo que son los países que más he visitado, ¿sí? Entonces, sí es Interpares, de hecho ahí se empieza también a tratar en la Universidad de La Salle de impulsar un proyecto. Ahí sí ya después desconozco cómo fue que no se incorporaron, pero también impulsaron. Aunque ustedes tienen en Colombia el asunto de que adoptan las leyes, las ISOs como normas El concepto. nacionales. Sí. En México no, en México son referenciales Mm. exclusivamente. Entonces yo creo que también eso los orienta de otra manera a la archivística, ¿no? No es igual. Eh, la influencia de interpares, como yo decía anteriormente, en Latinoamérica es brutal. O sea, no se dan cuenta. Esto de la cadena, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice Daniel? Daniel le dice de una manera, pero para interpares hay dos cadenas y eso es bien interesante. Primero, la segunda nació después precisamente por esta confusión. La cadena de preservación es un modelo inaplicable. Si tú ves el número de laminillas que hay con un modelo estadístico desarrollado por la defensa de Estados Unidos, que les regaló el software, porque algo que no he mencionado, en el 2002 se publica la primera ISO 15489. Y en ese momento también se publican en Interpares los requisitos y modelos de valoración documental y preservación. O sea, y se
Y antes, como por ahí del noventa y tantos, estuvieron trabajando con la defensa de Estados Unidos para que en 2002 precisamente también se publicaran los primeros criterios para un sistema de gestión documental archivístico automatizado. Entonces, por un lado, estaba saliendo la política, el método, y acá Interpares con la defensa de Estados Unidos había elaborado esos criterios. Estos criterios fueron para la defensa, en la DOD 5015. Luego fue adaptada por los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Desconozco porque ya no he leído tanto. Creo que fue modificada cuando le delegaron a los Archivos Nacionales de Estados Unidos la función de acceso a información. Hicieron una modificación. No sé si siga vigente, ¿no? Pero el modelo de criterios para un sistema de gestión nació en Interpares, el primer modelo, ¿sí? Y fue un estándar internacional. Entonces, regresando, es decir, ya hay material y regresando, un proyecto que es gigante se llama la cadena. La cadena de preservación es una locura cuando la leen, porque parte de ese trabajo de haber desarrollado el criterio les hizo trabajar en la cadena. Entonces, la cadena de preservación no es de gente, es de archivos. ¿Dónde están los archivos? A mí no me importa quién los maneja, pero ¿dónde? Y dónde en ese momento yo lo que necesito es planeación, organización, procedimientos, etcétera. Es un marco general de planeación para la preservación a partir de la creación del documento. Porque, por ejemplo, el otro proyecto que es muy conocido, que está en Inglaterra, lo tiene a partir de archivo histórico. Digital Preservation, creo que se llama, ¿sí? Pero no, el modelo de preservación nace para Interpares, y yo estoy de acuerdo, desde que nace el documento. Totalmente. Entonces, entonces te digo, entonces, el marco general es planeación, organización, metodología, etcétera. Tecnologías, no tecnologías todavía no. Entonces, después tienes más laminillas o más diagramas impresionantes. Si entran en Interpares es una locura para los archivos de gestión. Y luego sigue para los archivos intermedios o generales, ¿sí? Y finalmente para el archivo histórico. Esa es la cadena de preservación, ¿sí? Pero para archivos. Aquí no hay responsables. Mm. Posteriormente se creó un archivo el modelo de custodia. Ahí ya se le delegaba la función a quien estuviera a cargo, a una persona. Pero la cadena en sí no es de personas, la cadena en Ok. sí es de los archivos, ¿sí? Y esto pues, va a contribuir a los famosos requisitos que también desarrolla Interpares de requisitos de confianza, de confiabilidad a los archivos, que además son los primeros que empiezan a trabajar este asunto. Hay variaciones, pero es lo mismo: autenticidad, fiabilidad, precisión, Disponibilidad. accesibilidad, ¿no? Entonces se empiezan a trabajar. Ahora, no creas que todo es nada más Interpares. Son grupos de investigación muy grandes que están trabajando a nivel internacional en este tipo de situaciones, ¿sí? Pero el modelo de requisitos, que además es un cuestionario sencillísimo, que lo tradujimos en español, para que vayas checando si cumplen o no cumplen, ¿sí? Modelo de requisitos de autenticidad. Y no se diga todas las publicaciones que han hecho, por ejemplo, en una locura existencial de mi parte, de Juan Buchás y de Alejandro Delgado en España, tradujimos 9 módulos de capacitación al español. ¿Sí? Eso fue una locura. ¿Sí? Total. ¿Sí? Y hemos hecho publicaciones, pero la base, la diplomática, la base, los requisitos de autenticidad, la cadena, recomendaciones. Y luego Interpares se separó, ahora sí que iban en años. Siempre ha sido financiado por el Consejo Nacional de Ciencias Sociales en Canadá. O sea, su mayor recurso es ese.
¿sí? Y entonces, este conjunto de conocimientos ha trascendido de alguna manera, que ahora nos lleva a la inteligencia artificial, pero iba a decir anteriormente, empezamos, empieza Interpares con crear teoría. Y las primeras dos fases son teoría. La tercera se abre a la práctica. Bueno, ya se tiene el modelo de preservación, ya se tiene capacitación, ya se han desarrollado políticas que han sido adoptadas por varios países, etcétera. Entonces, ¿qué sigue? No, pues los archivos en la nube, ¿no? ¿Qué requerimientos hay para contratar la nube? ¿Qué necesidades tenemos para la nube? Y quienes hemos participado hemos seguido ahí. Y de repente la doctora Duranti con Mohamed, un experto en tecnología, en inteligencia artificial, abren inteligencia artificial e interpares. La doctora Duranti lo dice muy claro, el primer año y medio, 2 años, el proyecto termina el año que entra, pero fue de 6 años. Los primeros 2 años fue entendernos, que ese es uno de los graves problemas que hay, gravísimos, ¿no? No hay cultura organizacional, entonces, pero bueno, primero teníamos que entendernos, decía ella, entre los expertos en inteligencia artificial y los archivistas, ¿no? Y ella te pone un ejemplo muy bello, el dato y los datos. ¿Cómo lo vemos los archivistas y cómo lo ve el experto en tecnologías? Entonces, ya para poder hablar de tecnologías y archivística, pues tenemos que conocer eso, ¿no? O tenemos que entender primero los modelos, cómo va. Ya cuando nos apareció la inteligencia artificial generativa, pues era para llorar, ¿no? Este, Sí, entonces, entonces, pero además también empiezan a nacer, y yo creo que en diferentes, la inteligencia artificial responsable. Y bueno, un reglamento de la Unión Europea, la ley europea te lo dice, ¿no? mm, Responsabilidad en el la desarrollo. ética. Y nacen dos nuevas metodologías, si quiere llamarla, o adopción. Uno son los paradatos, que no son los metadatos, pueden ser parte de los metadatos, pero en realidad son los datos del desarrollo de un sistema de inteligencia artificial. Ese proyecto ya está publicado. He tenido la oportunidad de colaborar de alguna manera con la doctora Patricia Franks y ella fue la de las impulsoras y también con Jenny Boone del Reino Unido. Y la otra es la explicabilidad. Esos son procesos más complejos con ingeniería para precisamente buscar autenticidad y garantía de lo que estamos haciendo. Porque ahora ya no está haciendo un ser humano, sino una máquina el documento, ¿no? Entonces, ¿dónde buscamos algo que me preguntaba si me voy a adelantar un poquito sobre la democracia, la transparencia en esto? Pues les guste o no, en los trabajos de inteligencia artificial responsable, ¿sí? Porque imagina nada más que la información, los datos que se recuperan por algoritmo, proceden de todos lados. Sí. Entonces, eso es todavía algo, Aida Luz dice algo bien interesante. Pues todo el mundo, vamos a regular la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Este, ella dice, ella dice que a lo mejor lo que conviene es la autorregulación en las instituciones, en las empresas, para subir. Y no al revés. El reglamento europeo nació hace año y medio, más o menos, o la ley, le llaman reglamento ley, eh, y tenían los países 2 años para implementación. Entonces, ya desde antes, o sea, a mí lo que me gusta del reglamento es que te dice cuáles son las áreas de alta seguridad, de media seguridad, que son libres para uso de inteligencia artificial. Pero pues habrá que ver, ¿no? Porque las grandes leyes como la de nuestro país, pues tienen serios cosas que todavía hay que verle, ¿no? Que es la más nueva, pero
Por un lado parece ley reglamentaria y por el otro dispositiva. Nada más dice tan, tan, tan. En archivos electrónicos no dice más que disposiciones, pues sí. Y en el otro lado es bastante reglamentaria. Entonces, en fin, así vamos. ¿Qué pregunta más tienes? Porque yo creo que sigue siendo un tema muy desconocido para muchos, profe, entonces por eso ni siquiera desde las mismas normas gubernamentales se atreven a ser tan específicos. Ajá, ajá. Ahorita Sí. vemos, más adelante vemos. ¿Sí? Bueno, pasemos a una siguiente y es la colaboración y el intercambio de experiencias son fundamentales para el desarrollo de nuestra profesión. Y desde su perspectiva, ¿cómo podemos fortalecer esos lazos y las redes entre los archivistas y las instituciones archivísticas de los diferentes países latinoamericanos para enfrentar retos comunes y potenciar nuestras capacidades? A propósito de todo lo que usted ha dicho, que es muy nuevo, entre comillas, para los archivistas. Pues fíjate que yo pensaba que eran las grandes asociaciones, ya no lo creo. Yo creo que somos los que hacemos grupos hormiga, y ahí vamos poquito a poquito haciendo investigación, porque las grandes asociaciones, aunque tengan sus secciones, todavía están bastante limitadas en sus planes de avance. Mm. Las redes de hormiga funcionan, yo lo he constatado, ¿no? Y eso a mí me satisface mucho este último proyecto que tuvimos cuatro latinoamericanas, eh, y que lo hicimos a distancia y además lo hicimos pro bono, nadie nos pagó, nadie. Y tampoco, o sea, y también, si tú eres investigador y académico, pues es tu trabajo, pero Ujú. habemos archivistas que no tenemos esos recursos, pero debemos tener la inquietud. Si no tenemos la inquietud del qué, cómo y para qué, ¿dónde está uno de los grandes riesgos de los archivos y de los grupos? Se está supeditando a la archivística y a la gestión documental, a las tecnologías y a las leyes. Y de paso, este, empezamos a encontrar, y esto lo dice, fíjate qué interesante, lo dice Antonia Heredia, que en paz descanse en su glosario, y lo dice la doctora Duranti actualmente con lo de de la inteligencia artificial. O sea, dos mujeres que en diferentes formas han trabajado con archivos, lo han declarado, ¿no? Entonces, tú entiendes que entonces, pues, ¿cuántos saben de archivos? Mm. ¿Cuántos conocen archivística? ¿Cuántos? Pues no, ¿verdad? Porque lo que dice la ley, perdón, la ley es interpretable y yo he sugerido que se cambie. Había una directora de Archivo General de la Nación, la doctora Estela González Cicero, querida amiga, que decía, es que sin ley hicimos mucho. Sí, y sí, cierto. Sí, o sea, sí hicimos. Y podemos, y se sigue haciendo, porque yo creo que los archivos nacionales están impulsando, a mí me gusta a veces los trabajos del Archivo General de Colombia. Eh, el de México a veces sí, a veces no, pero son instituciones públicas que arman redes, que arman gente, que capacitan, que orientan. No sé, de otros, bueno, Brasil, y no sé de otros países, bueno, hay países emergentes, ¿no? Estamos oyendo Panamá, estamos oyendo Ecuador, estamos oyendo otros países que se están empezando a mover. Y por eso digo que es trabajo de hormiga primero. Principalmente porque las asociaciones a veces están limitadas. A mí me gustaría revisar, pero ya no me tuve tiempo. ¿Cuántos asociados tiene ALA? ¿Sí? ¿Y cuántos países? La autora, y luego crecen otras asociaciones. Entonces hay algo así como asocianitis. Todo el mundo creamos. No, es que hay que ver un proyecto y bueno, vamos a hacer investigación. Eso lo hacen muy bien las universidades. Brasil Ujú. lo ha hecho.
con Daniel, con Ivina, con otros más. Ahora, ¿dónde veo a veces el desencuentro entre la academia, la investigación y la práctica diaria? Como que son dos mundos. Sí, Sí, o sea, son dos mundos. Y he tenido la fortuna, primero, bueno, de estar en la práctica y de alguna manera con Interpares adentrarme en la parte académica. del conocimiento, ¿no? Ujú. Entonces, pues a veces no se hablan, a veces están ahí, cada uno por su lado. Eh, la cultura organizacional, te lo decía. Ahora, algo muy importante, verdaderamente grave, es el alcance de la archivística. No nos hemos percatado del tamaño que tenemos que manejar. O sea, por un lado tenemos al creador, al productor, a los usuarios que son, o sea, Sí, tenemos un alcance que va más allá de lo que podemos imaginar. Por tanto, tenemos que tomar conciencia de ello en términos, porque eso era lo que estábamos viendo hace rato, en términos de ese alcance. Por ahí en la enciclopedia, porque también hay una enciclopedia de Archival Science, ahí dice, pues es que primero hay que ver el alcance. Ahora, se habla de la democracia, y de la transparencia, etcétera. Yo le reconozco, porque trabajé en acceso a información, que fue el brinco que pudimos dar los archivistas. O sea, ahí nos empezaron a reconocer. Pero a la larga, analizando, lo más importante para mí es pensar en que tú naces, tu bebé va a nacer, el atleta va a nacer, necesita un registro, un acta de nacimiento, mm, para ti y para el Estado, ¿sí? De ahí, pues que si va a las vacunas, que si va a esto, un seguimiento médico para ti y para el Estado. Y así a lo largo de tu vida. Entonces, si no tenemos también conciencia de lo importante que es un archivo confiable, pues imagínate, el Estado no existe, mm, o sea, no hay gobierno, no pueden saber cuántos niños hay, no pueden saber una serie de cosas, las leyes, las normas, etcétera. Y para nosotros, pues es nuestra razón de ser. Creo que para ustedes el ejemplo del volcán de Ruiz es uno de ellos, ¿no? Se perdió mucha información. sí, con Eh, tragedias naturales, desastres naturales se ha perdido muchísima información. sí, pues sí. Mm, Entonces, imagínate, ¿no? Se pierde mucho y recuperar eso es prácticamente imposible. mm, Pero eso es lo que va a conducirme a un estado sólido, confiable, porque a la larga, pues si el Estado no nos da, pues desconfiamos de él, ¿no? sí, Y la otra, nosotros mismos necesitamos la información, llamamos información archivística, me gusta el término que usa José Ramón Cruz Mundet. Este, nosotros mismos, ¿no? Lo necesitamos el día a día. Entonces, pues sí, en eso, adicional la transparencia, la democracia y el acceso a la información. Pero la razón de ser es que existamos, tanto Estado como personas. total. ¿Sí? No, Sí, no, a veces no coincido con colegas, pero esa es la realidad. ¿Sí? Por eso tampoco ya, y mira que yo tuve la fortuna de coordinar el acceso, el área de acceso a información de la Secretaría de Salud desde el 2003 hasta el 2008 que me jubilé. Y fue toda una experiencia, porque como teníamos un centro documental, yo pensé que ya conocía la secretaría. No, cuando empezaron las solicitudes de acceso, conocí las tripas, ¿sí? En serio. Y la Secretaría de Salud en México, y creo que está pasando a nivel federal, en aquel momento recibía 40 solicitudes en promedio diario, Dios mío. sin un sistema de gestión, ¿sí?
con 20 días para atender. Sacábamos muy bonitas calificaciones, pero no te quiero decir de qué horas a qué horas se trabajaba ahí. Sí, me Este, puedo imaginar. pero fue también otra gran experiencia y por eso siempre hablo de la práctica, esa necesidad de que quienes están en la práctica se cuestionen, se pregunten, vayan y le hagan ruido al de tecnologías, ¿no? ¿Cómo que vas a borrar todos los correos electrónicos sin tener ninguna norma? Porque ya no sirve, ya tu servidor no aguanta, ¿no? O sea, o cómo de que vas a poner el correo electrónico en otro país, porque sucede. Bueno, Google nada más, ¿no? Pero bueno, hasta las instituciones lo han hecho. Entonces, a ver, hay que normar algo en la nube también. Pues así va esto. Entonces, profe, en conclusión, con relación a esta pregunta de todos esos retos comunes y para potenciar nuestras capacidades, digamos que además de las asociaciones que existen y lo que usted decía jocosamente de associates o algo así, es no solamente eso, sino también ese trabajo hormiga de grupos pequeños, de uno estar haciendo también las cosas bien, no importa si estoy en una oficina, si estoy en una empresa privada, por ejemplo, pues es también todo lo que yo pueda aportar y lo que pueda hacer desde mi eh, ética Que profesional. pueda cuestionarme. Mm, ¿Por qué me mandan a hacer esto? O sea, y que sí. lo razonen, que lo motiven. Porque de repente, pues sí, nada más es que dice el oficio que tengo que cumplir así. ¿Está bien, está mal, está regular? ¿O cómo lo interpreto? ¿Qué entiendo? O de hecho, ¿por qué no estoy participando en decisiones que tienen que ver con información? A los Porque archivistas solamente del me nivel llaman superior. para científico, sí, En México, afortunadamente, ya hay coordinadores de archivo de de las dependencias. O sea, ya tienen un rango más alto. Este rango les permite ya interactuar y si no me equivoco, ya no recuerdo, no, en la ley en general no, pero en la ley de alguna de las entidades ya le dan para participar en el grupo interdisciplinario. Yo participé sin que hubiera ley en el grupo interdisciplinario, en el Comité de Información cuando nació la primera ley federal, porque en Secretaría de Salud decidieron que el archivo tenía que ver en la decisión de acceso a información. Tenía derecho a voz, no a voto. Los otros ya pero eso estaban. ya es un avance. No, sí, Sí, desde 2000, cuando nació la primera ley de archivo, digo, perdón, 8, creo, no, creo que sí fue el 8. Y yo representaba al centro de documentación que eran los archivos, porque ahí verificaban si en efecto los habían mandado a transferencia o no, y si no, que tenían que buscar la información. Este, y se está volviendo cada vez más la participación del archivista, del coordinador de archivos, una figura importante, muy lento, pero ahí va. pero ahí vamos. Y es una responsabilidad indudablemente de cada uno de nosotros. No esperar que asociaciones, universidades, instituciones en general me resuelvan la vida, porque de hecho, digamos que esto es algo común que ha pasado en todas las entrevistas que tengo acá en el canal, y es que llegamos a esa conclusión, ¿cierto? No es solamente esperar que lo institucional me respalde, porque de hecho en Colombia, desde mi perspectiva, tenemos un respaldo muy amplio, hay mucha normatividad. El AGN, como usted lo decía, ha venido haciendo un trabajo para mí súper bueno, teniendo en cuenta que Colombia es un país tan diverso y que hay regiones muy apartadas de la capital, donde de hecho el internet es muy difícil. De hecho, no todas las personas saben leer y escribir, o sea, hay unas características muy diferentes. Y el AGN ha venido haciendo un trabajo muy bueno. Tenemos un Colegio Colombiano de Archivistas, tenemos una ley que reglamenta nuestra profesión, tenemos una asociación, la Sociedad Fuerte, Colombiana de muy Archivistas, fuerte. y tenemos asociaciones más pequeñas en algunas regiones del país. Tenemos alrededor de 5 universidades que forman archivistas. Tenemos 3 grados en el pregrado. O sea, hay, digamos que muchísimas cosas que nos respaldan y aún así seguimos con muchos problemas y hay muchos archivistas que se siguen quejando que es que
este no está haciendo, el AGN, el colegio, el no sé qué, y yo la responsabilidad es de cada uno de nosotros también. ¿Qué está haciendo usted mismo para que esto avance y cambie? Mira, un asunto es muy valioso lo que hacen ciertos países, muy valioso, y debo reconocer al mío también. Pero a veces vivimos en la capital, Ujú. trabajamos con las grandes dependencias y se nos olvida. Las regiones, No. la Si provincia. ustedes tienen regiones, nosotros tenemos otras tantas, somos un poco más grandes y Mm, bueno, hay municipios que verdaderamente yo creo que nada más tienen una computadora y les mm, exigen que cumplen con la ley, ¿no? O sea, mm, entonces eso no puede ser, ¿no? No puede ser que no se hayan, yo creo que en Colombia sí se ha hecho algo en términos de trabajar con diferentes niveles de tamaño de las instituciones. Y es lo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues el mm. nivel central, bueno, es el ganador, ¿no? El nivel estatal, que nosotros le llamamos, no sé cómo le llaman, departamental de Sí. ustedes, pues ahí va. O sea, aquí tenemos estados muy avanzados y otros en gran rezago. Y luego vienen los municipios, y los municipios hay grandes municipios que se llaman urbanos y que el Instituto de Geografía y Estadística les da que por sus características son avanzados, semiavanzados y que requieren de todo. O sea, entonces ya ahí tenemos algo así como avanzados, no es avanzados, sino con recursos, con infraestructura media o casi sin infraestructura, con el número de habitantes más grande, con el número mucho más pequeño, ¿no? Entonces, con eso ya se podría, yo alguna vez hice algo y quiero seguir escribiendo sobre eso, de cómo orientar a esos grupos, ¿sí? En México tenemos algo que yo creo que no lo tiene nadie en Latinoamérica, que es la asociación que se llama ADAVI, Ujú. Asociación de Bibliotecas y Archivos, que ha rescatado archivos en todo el país. Ha recibido premios internacionales, entre ellos el Hattie de la UNESCO, que se la han vivido en pueblos rescatando archivos históricos, a pie, o sea, y me consta. Creo que no hay una fundación como tal en otro lugar, pero aún así. Entonces, y luego sí, esto dices, no hay relación entre la práctica. O sea, hay veces, y eso yo lo percibo, que la academia quiere dictar cómo se debe de hacer la cosa, pero también tiene que trabajar en el campo, Desconociendo en la realidad, realidad, sí. ¿sí? Y no nada más en lectura, Mm. ¿sí? Tienes que combinar las dos. Y uno como individuo, pues mi expresión de cualquier investigación es qué, cómo y para qué. ¿Qué quiero, cómo lo quiero y para qué lo quiero? Empezando por ahí, o ¿qué quiere decir esto? Bueno, por eso me encanta lo de glosarios, ¿no? Por ahí a ver si se cocina otro. Y sobre Pero todo el español tan diverso que no, tenemos. bueno, no, pero es que aquí hay otra cosa. Para mí puede ser igual ciclo vital que ciclo vital. Es que hay equivalencias. No vas a poder normar Mm. nunca un término aunque te lo obliguen. Y no se ha entendido que los glosarios son para que los archivistas y los investigadores nos entendamos, no para que la sociedad los tome como regla, que a veces se intenta eso, Necesarios. ¿no? Sí. Sí. O sea, el glosario es para los que trabajamos en un campo, pero a veces quieren que sea para como religión. No, perdón, no es así. Bueno, profe, y bueno, ya para ir cerrando esta interesante charla Es rápido. y pensando en las nuevas generaciones, ah, que hoy eligen el camino de los archivos, ¿cierto? Eligen, porque yo creo que ya hoy hay más personas que eligen y no que llegan por accidente. ¿Qué consejos fundamentales daría para afrontar los desafíos del futuro y para asegurar que la labor archivística continúe siendo un pilar esencial en la construcción de nuestras sociedades democráticas y en la preservación de nuestra identidad? Primer término es
la archivística está ayudando a muchos. El ciclo vital, ya también hay ciclo vital para la inteligencia artificial. Digo, para eso tenemos ciclo vital de archivos, pero la inteligencia artificial tiene un ciclo vital también, planeación, prueba, instauración e inclusive baja o ajuste, ¿sí? Entonces, yo pienso que el gran desafío es creer que los archivistas sí funcionan para las nuevas tecnologías. A veces se sienten que los expertos en tecnología tienen la fuerza y los van a eliminar. Pues si se dejan, sí, ¿eh? Si se dejan, sí. Pero el conocimiento que nosotros tenemos como archivistas es compatible totalmente, o sea, se necesita armar en equipo. Y te digo, sí creo que cada vez un poquito más el archivista empieza a dialogar con el tecnólogo. Cultura organizacional, no hay de otra, ¿sí? Otra cosa es, la archivística es tal el alcance que se debe de enseñar por especialidades. Ya, yo de archivística en preservación de archivos históricos físicos, repruebo totalmente, no sé nada. O sea, sé que hay fondos series, sé que hay... Eso no me toca. Pero como te decía hace rato, sí me toca el entender cómo funcionan las políticas, el conocer las instituciones para poder, bajo la legislación que existe en el país, establecer ciertas políticas y procesos o guiar cómo se puede pedir a un sistema algo, ¿sí? Hay expertos con mayor conocimiento, sobre todo en área de tecnología. A mí ya no me tocó tanto, yo soy una burra total. Perdón por el burro, no es cierto. Este, soy una analfabeta tecnológicamente. Y esta es una de las cosas. Ahora, esa es una parte. La otra es algo que he estado leyendo. Hay un investigador brasileño que está en Interpares, que trabaja con un colombiano que ya no vive en Colombia desde hace muchos años, que han trabajado lo que es la enseñanza. Y entonces yo pienso que lo que ellos dicen debe de darse en tres niveles para capacitación, educación, profesión. Uno, nivel básico, que conozcas lo general. Te voy a decir en qué temas. Gobernanza, colaboración y comunicación, archivística y gestión documental, computación, ética, desarrollos tecnológicos centrado en las personas. Esos grandes bloques se pueden enseñar en nivel básico para que el archivista del diario lo entienda o para que a nivel intermedio, porque voy a coordinar y voy a interactuar, y a nivel alto. Eso sería lo ideal, ¿sí? Conocer cómo vamos a incorporar el conocimiento. Y te puedo asegurar, cada vez, fíjate, es bien interesante, percibo que las prácticas archivísticas se están usando en ciertas áreas de gobierno digital porque no les queda de otra, ¿sí? Pero no porque tengan más trasfondo y porque puedan mejorarse. Entonces, sí creo que la archivística sigue. Ahora, tendrá que seguir existiendo los archivistas de material analógico, los que restauran, los que... Entonces, ¿cómo vamos a armar un país, un gobierno, una democracia? Pues con todas las herramientas que como archivistas podemos aportar. Decía hace un momento, creo que lo dije, no te lo dije, en mi caso, ya pienso estar menos, por eso te di tanta lata, estar menos en eventos, retirarme poco a poco en términos de que ahora quiero escribir más. Entonces, pero sí, ya, imagínate, empecé en el 90. Ya está cansada. No, hay generaciones nuevas y generaciones que pueden aportar mucho. Las nuevas generaciones tienen que pasar ya
a la pantalla, no yo. Tú deberías de estar acá y yo acá. Sí, en serio. O sea, ya es hora de que otras generaciones estén. Yo que, pues, hay mucha gente. En el ámbito de México encuentras archivistas que están dando clases, que están trabajando, que están tratando de hacer investigación. Entonces dices, pues hazte un lado, ¿no? Además saben más que yo, sobre todo en tecnologías, ¿no? Yo a veces hago el ridículo, ¿no? Pues debo de reconocerlo. O sea, no es nunca fue mi línea, ¿no? Sé cómo funciona, sé lo que hay que pedir, eso sí te lo digo. Sí, eso sí sé. Sé cuáles son las aplicaciones, conozco bastante, pero no me pongas a hacer algo porque además que no se crea que el archivista va a sustituir al tecnólogo. Sí, Hay cada uno en curadores su campo. digitales, hay restauradores digitales, hay analistas de datos y son archivistas. En fin, Nelly, muchas gracias. Espero no haber Gracias. tardado mucho. Gracias a usted, profe. De todas las cosas que ha ido mencionando, muchas están públicas en internet, entonces yo voy a agregar los enlaces para que las personas interesadas en profundizar estos temas puedan darle clic en la cajita de descripción de este video. Justamente buscando que esas nuevas generaciones puedan como seguir investigando y pues no hay que partir de cero, hay un camino ya recorrido, entonces es como retomar ese camino ya recorrido y poder seguir generando más conocimiento, pero para ello se requiere investigación, se requiere inquietud, que usted lo mencionaba, que seamos más inquietos por buscar más cosas y no esperar que todo ya esté hecho y nos lo entreguen ya listo simplemente para aplicar, ¿cierto? Que esa es, digamos que una de las características más comunes que uno encuentra en las generaciones actuales, y sobre todo estas generaciones que están naciendo en esta época tan digital y con inteligencia artificial, más aún, porque es simplemente coger el celular y preguntarle a un modelo de inteligencia artificial algo y ya me da la respuesta. Y a veces no tenemos ni siquiera el criterio si esto será que sí, que no, hay sesgo, es algo ilusorio, de realmente cuáles son las fuentes que está utilizando para darme ese tipo de respuesta. Entonces, como digamos que hay aunque hay más herramientas, de hecho eso nos lleva también a ser mucho más críticos con la información que estamos Ah, adquiriendo o consumiendo. alguien le preguntó, tuvimos un conversatorio recientemente con Alejandro Delgado y Joaquín Bianzo y yo, y alguien preguntó, fue en la Universidad de Costa Rica, por cierto, este, le preguntó que hasta dónde iba a llegar la archivística con la inteligencia artificial. Dice, nadie lo sabe. Entonces, Y ahí hay que asumirlo. Nadie lo sabe. Pero nadie sabe de nada. O sea, hasta dónde va, no sabemos. Y la doctora Durante, y esto que quede también, decía, alguna vez la escuché y me quedé con esa frase, hoy estamos tratando de hacer ciertas regulaciones, ciertos criterios, ni regulaciones, criterios de lo de ayer, porque lo sí, de hoy es nuevo. sí. Y no hemos terminado de hacerlo de hoy Y y ya ahí están no, saliendo más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Es un carro que yo creo que nunca vamos a poder alcanzar, así pero es. bueno, profe, nos quedan muchas reflexiones. Muchísimas gracias por esta entrevista, para que nos quede aquí documentada también parte de su trayectoria y nos quede con acceso libre a cualquier persona que quiera 24/7 y hasta que YouTube nos los permita, por supuesto, tener este material disponible. Aquí se pierden las barreras de tiempo y espacio. Esa es una de las cosas fascinantes de la tecnología y de lo digital. Y es que no importa en qué lugar del mundo estemos y en qué momento lo hagamos, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 5 de la tarde un domingo, podamos acceder a la información. Entonces, qué rico que podamos materializar todas Grandes estas cositas. bondades, las grandes bondades. Así es. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Nelly. Muchas